¿Qué es lo que hemos visto hasta ahorita? Les he metido, si se han dado cuenta, cada vez que vemos una acción, les pongo a meter un poquito más de información. Es demasiada la información que tiene el árabe para empezar. Empecemos con lo más básico, la estructura del árabe. Laravel tiene una estructura de carpeta ya prehechas. Esta estructura de carpeta están divididas en app, bootstrap, configuraciones, database. Este se genera ahorita para que hacemos el nuevo módulo. Public, resource, root, storage, testing o test y vendor. ¿Qué contiene app? De manera general contiene todos los módulos que tienen que ver con la lógica de negocio o todo lo que tiene que ver con la aplicación del lado del backend. De manera general, en ella podemos encontrar middlewares, kernel, modelos, controladores, etcétera, 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 como se les muestra a continuación, hasta proveedores de servicio. Tiene que ver con toda la configuración que se va a hacer a través del backend, lógica de negocio, clases de ayuda que yo voy a generar para que mi aplicación sea más rápida, etcétera, etcétera. Bootstrap, toda la configuración de caché de nuestros servicios. Aquí dice que nuestros servicios tienen algunos servicios en caché, como son el Tinker, el Santu, Lara UI, que es el que instalamos, que tiene el que genera nuestro inicio de sesión en menos de 10 minutos. Configuraciones, todas las configuraciones habidas y por haber, por los siglos de los siglos que se vaya a hacer dentro de la aplicación. Todo lo que tenga que ver con configuración, desde configuración de la aplicación, aquí, configuración de la sesión, configuración de broadcasting, configuración de caché, por default ahorita está en file, configuración de cores, configuración de base de datos, configuración de filing system y así sucesivamente. Todo esto es configuración. Base de datos, como su nombre lo dice, hace referencia a todo lo relacionado con base de datos. En este caso, Laravel maneja 3 módulos importantes. Migraciones, ya las vimos en clase, son toda aquella clase generada dentro del Laravel de manera abstracta que hace referencia a una tabla de nuestra base de datos. Automáticamente el Laravel genera esa migración y esa configuración. Factories, configuración de información ficticia dentro de nuestra aplicación. Esto va orientado por modelo, está orientado a un modelo en específico, no se puede utilizar Query Builder, no se puede utilizar SQL directo, aquí tienen todo referenciado a un modelo, como se los muestro a continuación. Normalmente está dividido o está constituido con el nombre del modelo más la palabra factory. Así se constituye este apartado. Seeder, todo lo que tenga que ver con información falsa, ya sea que la mandemos a llamar con un factory o nosotros simplemente la generemos, como se lo muestro aquí. Aquí podemos tener toda la información que nosotros generemos, ya sea la carga de un archivo de Excel, la carga de una base de datos interna, obviamente con las configuraciones previas, utilizar Query Builder, utilizar SQL Direct, como lo estoy mostrando en pantalla, o simplemente mandar a llamar las formas diferentes de crear por medio de modelos. Se puede hacer, aquí puedes escoger la información falsa o real que puedas cargar. Normalmente esto se utiliza en un ambiente real cuando te generan, y esto es lo más común, a nivel real siempre te dan un Excel y te dicen, quiero que me cargues esta información en esta tabla y que esté por default. Pues Laravel tiene este módulo para cargar información, ya sea real o ficticia, según el desarrollador de C. Aquí es el desarrollador y aquí se genera de manera aleatoria o no aleatoria según unos estándares que ustedes generen. Public, todo lo que tenga que ver con archivos públicos.
Yo, por ejemplo, como vi que se me trababa mucho en la computadora, hice un build de lo que estaba trabajando y me genera lo que son los archivos JS y CSS del sistema. Aquí me incluye Bootstrap, aquí me incluye todos los temas que voy a utilizar dentro de la aplicación. Todo habido y por haber por los siglos de los siglos también. Que sea público. Aquí van a ver imágenes favicons, imágenes dentro de la pantalla, no haya problema de que se puedan acceder a ellas, porque muchas veces las van a acceder no solo de nuestra aplicación, fuera de la aplicación. Resource, todo lo que tiene que ver con vistas, archivos precompilados de JS, CSS y SAS. El más importante o el que más usa el desarrollador son estos tres archivos, estas tres carpetas, CSS, JS y Views. CSS, pues aquí mandas a importar todos los componentes que vayas a utilizar dentro de la aplicación. Normalmente, esto no quiere decir que esté mal, pero ya actualmente están retirando lo que es jQuery, que es el precursor de todo lo que había en JavaScript. Poco a poco, hay muchas empresas que ni lo van a hacer, ¿eh? Porque al final de cuentas jQuery les funciona para lo que hacen. Pero ya tenemos frameworks de JavaScript como son React, Vue.js, Angular, que nos facilita un poquito más la vida. Y normalmente toda la generación de componentes van en estos dos archivos, en estas dos carpetas, JS, CSS. A menos que utilices precompilados como SAS. Si usas precompilados como SAS, los puedes generar aquí. Lo más importante que viene es la carpeta Views. Aquí se guardan todos los archivos habidos y por haber que son nuestras vistas de nuestro sistema. Aquí tenemos los layouts, que los layouts no es más que una clase o una forma de cómo ahorrarnos código a la hora de generar vistas o pantallas en el sistema, en donde tenemos normalmente siempre el mismo menú, los encabezados son exactamente los mismos y y las secciones siempre van fijas. Eso es lo que hacemos normalmente nosotros como programadores para evitar meter tanto código. Esta se le llama unas vistas maestras, en otros documentación lo vas a ver como un layout, depende de la documentación es como lo vas a encontrar. Esto nos sirve para ahorrar código, para no estar escribiendo HTML5 y cada pantalla tenga un HTML5 con el mismo menú, el mismo footer, las mismas secciones, etcétera, etcétera. Esto obviamente se hace a través del motor de plantillas Blade. Esto es muy importante. PHP puro como tal no tiene un motor de plantillas que te ayude a ti como programador a generar vistas maestras. Obviamente hay formas de hacerlo con PHP puro, pero si ya lo está implementando Blade, pues lo podemos utilizar. ¿Dudas? Todo bien. No, ya. Muy No te entendí. A ver, dime. ¿Todo ok? Ok. Y aquí se generan las vistas maestras. Normalmente Laravel te dice, habla sobre una carpeta que se llama layout. Si no la llamas layout, ¿afecta? No, no afecta en nada. Nomás para que tengas un estándar de cómo manejarla. Como ustedes pueden observar, con el motor de plantilla, yo ya implementé dentro del layout principal del admin secciones en donde tengo una sección para cargar CSS si es necesario, una sección para cargar el contenido y una sección para cargar el JS. Estas secciones no son obligatorias, puedes utilizarlas o no. Y siempre se van a posicionar en donde tú le indicaste. A su vez, el motor de plantilla me permite utilizar los includes, es el mismo que utilizamos en PHP, pero este tiene ¿cómo diría? Una particularidad, que como estoy utilizando ya el sistema de plantillas Blade, que está implementado en Laravel, él te dice, ok, si utilizas mi include,
quiere decir que estás posicionado sobre la pista, o sea, sobre la carpeta view, y ahí vas a empezar a buscarlo. Laravel se mueve entre carpetas por el punto. Si yo le especifico que hay un punto al final del nombre de la carpeta, él va a decir o es un archivo o es una carpeta. Si no viene otro punto al final, va a decir, entonces es un archivo que existe dentro de la carpeta, la Joe, como es en este caso. Listo. Tenemos todo lo que es el ruteo. Aquí vamos a poner sí o sí todo nuestro sistema de rutas. Cómo estamos implementando el sistema de rutas, cómo vamos a manejar el ruta, qué te recomienda Laravel. Lo único que te recomienda es que no uses mayúsculas, que las rutas sean conscientes o que tengan una nomenclatura que sean referente a la acción que vas a hacer o a donde estás trabajando y que no lleve espacio la ruta. Es lo único que te pide, que sea una ruta limpia y fácil de leer. Aquí podemos encontrar los diferentes tipos de ruteo. Uno es a través del admin, otro es a través de APIs, como son las APIs REST. Dentro de las rutas podemos encontrar diferentes tipos de ruta. La primera ruta que hemos encontrado o que viene por default es la ruta GET. La ruta GET nos hace referencia a dos puntos importantes, en donde GET nos dice que vamos a visualizar una acción que se va a visualizar en pantalla, en donde su primer parámetro es la URL con la que van a acceder. Si viene de este tipo, quiere decir que estás hablando de raíz. Y el segundo método es un callback o una función callback anónima que nos dice qué vas a hacer en esta acción. Por estándar, Laravel te dice, oye, no ocupas poner todas las rutas o todos los métodos dentro de la ruta. Eso déjaselos a los controladores. A mí nomás pone la acción y a qué controlador quieres que vaya. Es por estándar. Él dice, no, las rutas son para nomás ver, esta ruta va acá, esta ruta va acá y no tener métodos asignados a ella. De igual forma, las rutas tienen métodos para validar. Estos métodos de validación, aquí los voy a poner para que se vean visibles, nos permite validar los parámetros que nos llegan. Hay dos formas principales. Primero, un parámetro es obligatorio o un parámetro es nuliable. A su vez, podemos hacerles condiciones a los parámetros, como lo muestro en pantalla, en donde yo puedo condicionar que el parámetro sea solo letras con una expresión regular, solo números o lo que quiera expresar con la expresión regular. En un ambiente real, casi la parametración, los parámetros no se utilizan dentro de las, mejor dicho, la validación de parámetros no se utiliza dentro de la ruta, sino en el controlador a través de un modelo. Es muy raro que un parámetro lo ocupes o lo necesites sin estar condicionado a que esté relacionado con un modelo. Puede que haya, sí, pero de 10 proyectos, a lo mejor uno va a ocupar un parámetro así. Normalmente están referenciados a un ID, están referenciados a un slot, están referenciados a una UID, y eso está referenciado a un modelo. De igual forma, Laravel dice, ok, si vas a mandar a llamar una ruta de forma directa, pues puedes mandarla a llamar con el método view, en donde una vista directa, en donde nomás especificas el nombre de la ruta con el nombre de la vista. Y te queda más limpio que a diferencia del método get. Esto y esto es exactamente lo mismo. Les platicaba que el Laravel por default maneja un concepto de model binding o de indicación o hacer referencia a un modelo a través de un parámetro.
Normalmente, por default, viene el parámetro ID, en donde siempre va a hacer referencia al indicador ID. Obviamente, en un ambiente real, tú no le vas a decir al cliente final que el producto que está viendo es el ID1. Eso es completamente erróneo porque puede generar un problema de seguridad. Entonces la implementó, oye, está bien, yo hago referencia a este modelo con con el parámetro ID1, con esta selección en la tabla de la base de datos con el ID1. Puedes cambiarme qué parámetro quieres que busque. Con un 2 puntos podemos buscarlo a un parámetro totalmente diferente. En este caso le pusimos name. Aquí, como pueden ver, empezamos a respetar los estándares en donde mandamos controladores de un solo uso. Este controlador de un solo uso se utiliza para una sola función directa. Como yo les dije en un inicio, en la realidad es un solo controlador. A modo de explicación, existen 3 tipos de controladores. Un controlador totalmente vacío, en donde tú vas rellenando con las funciones necesarias dentro de la aplicación. Un controlador de un solo uso, que es este, y un controlador resource. Ahorita vamos a entrar qué es un controlador resource. Hacer un controlador de un solo uso, yo no le indico qué parámetro va a utilizar. Aquí, qué elemento va a utilizar. Si ustedes ven el controlador, viene inyectado lo que es el modelo de categorías. Automáticamente, todo lo que encuentre dentro del modelo de categorías que sea válido con el parámetro de búsqueda en Name, lo va a mandar a la vista. Si no encuentra este parámetro en el modelo, va a marcar un error 404. ¿Por qué? Porque no encontró el parámetro y tu model binding y tu parámetro es obligatorio. ¿Sí? ¿Dudas? No, ninguna. Todo va bien. Ok, continuamos. Dentro de los demás métodos que existen dentro del sistema de ruteo, tenemos los métodos get, los métodos post, los métodos put, patch, delete, 8, y funciones diferentes, que son la función match, que especificamos que una ruta va a ir por el método get, y que es el método post, y el método any, que es todo puede accederse por cuál tipo de ruta. Estos en la realidad muy rara vez los utilizas. ¿Por qué? Porque si recordamos, existe una, ¿cómo? No es patrón de diseño, una estandarización, por así decirlo, que nos dice que es Solid, que Solid dice, especifica en pocas palabras que todo tiene que tener un solo uso único. Entonces, basándonos en eso, muchos programadores dejaron de utilizar estos 2 métodos. Existen, sí, pero no, casi no los utilizan. Si van a ocupar otro método get, mandan a crear un método get. Todos, como se los mostré en pantalla, es la URL y el callback. El callback que vayas a utilizar. Normalmente aquí lo sustituyen por un controlador. ¿Cómo sustituyo por un controlador de varios usos? Aquí, como especifique, el controlador, manda a llamar el controlador, el nombre del controlador. Esto hace que en pantalla se ponga la dirección del controlador y mandaremos a llamar el método que va a utilizar. Aquí, como lo ven, es un arreglo que el primer parámetro es el controlador, el segundo parámetro es el índice. También lo pueden hallar con comillas doble, mandando a llamar el controlador. Yo casi no lo utilizo en el ambiente real porque a mí me interesa saber esta dirección, porque simplemente con esto, ya en un ambiente real, simplemente le doy la búsqueda, envíame al archivo y ya sé qué archivo es. Mientras que si lo utilizan que con la dirección real del controlador, no te manda directamente al controlador, nomás por eso yo ya no lo utilizo. Se me hace más práctico este. Y siempre sé a qué controlador hago referencia, porque mucho en una aplicación real los nombres de los controladores
se repiten, aunque están en diferentes carpetas. Y aquí sabes en qué carpeta está, en qué dirección está y a qué hace referencia. Yo les comentaba de los controladores Resource. Los controladores Resource, Laravel dijo, ok, programador de PHP, tú nunca has llevado un estándar a la hora de programar tus groups. Nunca. En PHP puro siempre es como tú desees llamarlos, como tú los crees, como tú te sientas más cómodo mientras no vayas a violar ciertos estándares de seguridad, etcétera, etcétera. Eso es lo que dice. Entonces vio ese problema Laravel y dijo, ok, yo te voy a entregar una estandarización de lo que yo creo que es correcto y se debe de manejar de esta forma. Para eso generó los controladores Resource, que los controladores Resource son métodos que nos especifican cómo se debe de crear una pantalla. Dentro de los controladores, un group, él especifica que son 7 métodos que controlan un grupo. El primer método es el listado de toda la tabla del modelo que vayas a utilizar. Él dice, en este método index me puedes traer tanto la vista como todos los elementos habidos y por haber por los siglos de los siglos. Amén. De listados de una tabla. Segundo, tienes el método de creación. Aquí me vas a traer el formulario de creación. Solo el formulario de creación. Una vez que el formulario de creación haga submit, lo vas a mandar al método de creación de nuevos elementos. Este nuevo elemento se llama storage. Oye, que ocupas listar un solo elemento, pues utilizas el método show. Segundo, el siguiente método es el método en donde especifica que solo me vas a mostrar la vista del modelo, la vista del formulario de edición de un elemento específico de la tabla. Una vez que hagas submit, los vas a mandar al método update y por último, el método eliminar. Así es como dice Laravel, este es mi estándar, respétalo y yo te voy a ayudar a generar todas las rutas del sistema. Si pudimos observar, a ver. Nomás para ver las rutas. Automáticamente, aunque nosotros pongamos una sola línea de código en la ruta, Laravel nos ayuda a generar las demás líneas de código en los controladores de Resource. Voy a agarrar el de animales. En de animales tiene la ruta de animals en get para mostrar listado de elementos y animals en post para guardar un elemento dentro del sistema. Aquí está la ruta de creación, la ruta de update, la ruta de destroy, la ruta de edit y la de show. Aquí está. Aquí están todas las rutas. Esto lo genera Laravel automáticamente bajo su estándar. ¿Es obligatorio utilizarlo? No, pero es la forma más fácil de entender API REST, porque API REST trabaja con diferentes métodos HTTP, como son get, post, put, delete, etcétera. Y a su vez podemos encontrar diferentes métodos como que si no encuentra la función, pues retornarlo al método index. Quieres cambiar el método de creación, el nombre de creación del create, del nombre de create o el nombre de update, los nombres de rutas, los puedes cambiar sin problemas. Que puedes cambiar los parámetros de Azure, en vez de llamarlos de una forma, puedes llamarlos como tú desees, puedes mandar a llamar el scope, cambiar lo que el scope es el model binding del sistema, puedes utilizarlo como tú mejor desees. Aquí ya Laravel no te limita y te da las herramientas para tú hacer la modificación. Nota, si se encuentra, porque no me acuerdo, según yo, esto está más implementado desde el Laravel 8 en adelante. Si ven proyectos del Laravel 6, esto no está implementado y trabaja de forma diferente.
Aguas. Para que tengan cuidado. Ok. ¿Qué más? Ok, esto hace referencia a los controladores que ya tenemos. Obviamente, hay configuraciones no nomás en los controladores, sino en los modelos. En los modelos podemos encontrar diferentes configuraciones. Tenemos un apartado que va a ser las configuraciones básicas del sistema. ¿Qué configuraciones básicas podemos tener? El nombre de la tabla, el nombre de la llave principal, los elementos filiables del sistema, todo lo habido y por haber por configuraciones básicas. Si queremos el time start, si no queremos el time start y todo lo deseado. Eso lo vamos a ver más específico en el proyecto final, pero se los voy diciendo. Tenemos el sistema de casteo, en donde podemos castear la información que mandemos. Esto porque normalmente, por ejemplo, cuando trabajamos con una API REST y trabajamos con equipos móviles, ellos, su lenguaje es un lenguaje tipado, lo que es Android con Kotlin y iOS, sus lenguajes tipiados. Por ejemplo, para nosotros un booleano va a ser 1-0, o puede ser 1-0 o true o false, como PHP, pero para ellos un booleano siempre debe ser true o false. Entonces aquí simplemente podemos castear la información que se va a reflejar a la hora de hacer un seller a través del modelo y que la información llegue adecuadamente. Para eso sirve. Tenemos un apartado de scope. Scope son configuraciones de consultas. Esto no lo hemos visto, lo vamos a ver hoy. De configuraciones de consulta dentro del sistema. Estas configuraciones de consulta nos permiten generar acciones, ya sea cargar una preconsulta y nomás mandarla a llamar al controlador para no hacerla en el controlador. Son muy utilizadas en el ambiente real porque muchas veces repite la misma consulta, no en un módulo, sino en 10, 15 módulos, y esa consulta pues no la vas a estar cambiando en 10, 15 módulos, simplemente la cambias una vez en el modelo y se ve reflejada en todos los módulos. Y tenemos las relaciones. Las relaciones no son más que una relación con llave foránea o polimórfica. Las de llave foránea, pues ya las conocemos. Estas son de uno a uno, de uno a muchos y de muchos a muchos. Igual en las polimórficas trabajan igual. Aquí nosotros ya hicimos una relación con categoría que, si bien recordamos, nos crea un JSON en donde mete toda la información de categoría en el parámetro de la función que nosotros mandamos a llamar category. Si la ponemos diferente, lo va a respetar como le pongamos. Nomás Laravel te dice, ok, hazme las relaciones que tú desees, solo especificarles un nombre que sea congruente con la relación. No vas a poner Pánfilo a una relación con una categoría. Es lo único que te dice. ¿Puedes ponerlo? Sí. ¿Va a pasar algo? No. Simplemente cuando se las pongas a otro programador que no seas tú, se va a confundir. Por eso te dice, es estándar. ¿Lo puedes hacer? Sí. Si no lo haces, no te pasa nada. ¿Dudas hasta ahorita? No, maestro, todo bien. Ok. Ahora sí, vamos con la generación de group. Nosotros primero decidimos, uno, que íbamos a generar nuestro propio controlador, nuestro propio login. Y vamos a copiar el HTML de login que hicimos a través del Laravel GUI y lo vamos a generar automáticamente. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Hicimos una configuración directa a la autentificación. Recordemos que por default nomás viene la de user y la de API. ¿Qué hicimos? Ok, las sesiones, yo más tengo la sesión web. Voy a generar una sesión admin. Ok, vamos a generar mi sesión admin, que mi sesión admin me va a permitir conectarme a una tabla diferente de usuarios. Este tiene un driver, que es sesión, y un proveedor.
Este proveedor también nosotros lo generamos. Este proveedor existe en la parte de abajo en donde lo generamos, en donde simplemente copiamos el proveedor anterior, les cambiamos el nombre y le dijimos que este proveedor va a estar especificado al modelo admin y va a ser a través de Eloquent. Puede ser a través de una base de datos o a través de Eloquent. Si ponemos a través de base de datos, como se muestra aquí, debemos especificarle la tabla. Si a través ponemos a poner de Eloquent, especificamos modelo. Es lo único que cambia. Obviamente, en el modelo configuramos que este sea un tipo de modelo de autentificación, así como está en pantalla. Este obviamente lo copiamos de usuario, copiamos lo mismo que tenía usuario y los casteos exactamente igual. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Deja tu like y sé parte de la comunidad de Tech Gurus.